bienvenidos una semana más. Y bueno, una semana más no, porque la semana pasada tuvimos muchos problemas, pero bienvenidos a Discast, su podcast de referencias sobre la discapacidad. Y antes de empezar, queríamos pediros perdón por el desastre de la semana pasada. Es posible que esta semana también tengamos problemas, lo cual es súper divertido esto, pero aún así vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Así que nada, ¿cómo estás, Nix? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, ya con ganas de discas, ¿no? Que ya después de la pifia de la semana pasada, pues ya toca que hagamos un discast. Sí, la verdad es que sí. Además, tenemos muchas ganas de este Discast porque es un tema que nos gusta mucho a todos, es una cosa un poco diferente. Así que, oye, pues vamos a ir empezando y vamos un poco a presentar a nuestra invitada. Tenemos con nosotros a alguien que crea historias y os vamos a explicar por qué es necesario esto. Pero bueno, lo primero es presentar. Noela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, pues estoy súper bien y otra vez muy entusiasmada de estar aquí con vosotros, que me hace mucha ilusión que me hayáis invitado, como ya dije la semana pasada, y a ver si ahora ya todo sale bien a la primera y con muchas Sí. ganas, la verdad. Noela es escritora y básicamente la hemos invitado porque vamos a explicaros ahora en nada, vamos a explicaros por qué, pero lo primero es que vamos a hacer un poco las preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Y en este caso, pues, la primera pregunta es, ¿a qué te dedicas, Noela? Yo, como has dicho, me dedico a la escritura, soy novelista principalmente, aunque también escribo relatos, sobre todo escribo fantasía, aunque también coqueteo un poco con la ciencia ficción, con la romántica, un poco lo que me va apeteciendo. La verdad, tengo muchas ganas de probar el terror, que lo he probado en relato, pero no en extendido, y tengo muchas ganas. Y aparte de eso, pues también trabajo en ciencias. Trabajo en el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahora mismo, hasta que me dure el contrato, trabajo en eso, en nanomateriales. De hecho, hace poco me doctoré, así que Oh, todavía estoy con la adrenalina arriba con eso. Qué guay. felicidades por el Gracias. doctorado. Sí. Y nada, segunda pregunta ya se la dejo a Nils. ¿Cuál es tu discapacidad? Pues yo tengo una discapacidad que se conoce como discapacidad variable o que quiere decir que no siempre tiene la misma intensidad. Y yo tengo un trastorno neurológico funcional, lo que quiere decir que mi sistema nervioso aparentemente funciona de forma correcta, no tiene ningún problema físico externo, pero por algún motivo las conexiones no se hacen bien y eso hace que tenga desde dolores que un día pueden ser más leves y otros pueden ser más intensos, siempre me duele, o sea, sobre todo me sucede en la pierna derecha. Siempre tengo un dolor de base, pero ese dolor puede ser leve y bueno, puedo ignorarlo más o menos. O, por ejemplo, hoy me duele muchísimo y puedo andar sin bastón, no llega al extremo más alto que es cuando no puedo mover bien la pierna y tengo que andar con bastón, pero hoy tengo un montón de molestias, la verdad. Y además me genera también algunos movimientos bruscos espontáneos, incontrolables y mareos, todo lo que tenga que ver con síntomas neurológicos, pero que no tienen una explicación. O sea, de hecho, este tipo de trastornos se han asociado mucho con los psicosomáticos, de que tienen un origen psicológico que afecta al final al sistema nervioso. Está categorizado como esos, igual que lo ha estado la fibromialgia o incluso en el pasado lo estuvo la epilepsia, porque no se conoce exactamente qué es lo que causa este descontrol neurológico que existe, pero que no ves en una radiografía del cerebro, ni en un TAC, ni en nada. Entendido. Tengo una pregunta, ya que estamos sobre la discapacidad que tienes, porque tengo curiosidad. Tú has dicho que te duele la pierna, ¿vale? Ahí el dolor es variable. El dolor es, o sea, has dicho que es un trastorno neurológico. ¿El dolor es cuando la mueves o es No, es dolor? constante. Es Es constante. constante. Sí, Vale. a ver, si estoy haciendo, sí, claro, sí, por supuesto, si hago un ejercicio que requiere cansancio, cuando acabe ese ejercicio me va a doler más, pero en reposo también me duele, o sea, es constante.
Vale, perfecto. Pues entonces nos ha quedado un poco claro a todos. Y ahora Porque es vamos a... como un dolor ahí profundo, Sí. ¿sabes? O sea, no es que te da... yo lo comparo mucho con un dolor de cuando tienes una gripe súper fuerte y te duele el cuerpo. Pues un poco así. Vale, Sí, perfecto. Pues vamos a explicar un poco de qué va el podcast de hoy. Esto ya lo explicamos la semana pasada, pero como no se me cortaba, lo entendisteis a mitad. Y encima, como algo real, pues ya hay combo. Pero bueno, el caso es que normalmente cuando vemos una película, una serie, un libro de ficción, hay personajes con discapacidad y bueno, pues no nos representan a veces de todo bien. Entonces, con este podcast hemos decidido crear como 3 mundos y en esos 3 mundos, tanto Nix como Maeva van a presentar sus personajes en esos mundos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Sus personajes con discapacidad. Eso significa que 2 personas con discapacidad van a crear 2 personajes con discapacidad en cada mundo para crearnos un poco, como se llaman, unos ejemplos de personajes con discapacidad más allá un poco de lo tópico, ¿vale? Así que es un ejercicio un poco de rol, de imaginación, donde vamos a aprender un poquito todos y a imaginar cómo sería pues, un personaje con discapacidad en diferentes mundos. Dicho esto, ha quedado claro, ¿no? ¿Vosotros lo entendéis? sí. Sigo pensando que Genial. esto es una partida de rol. Vale, según Nix y según el técnico, Ángel, es una partida de rol, pero esto puede servir también para libros, también puede servir para películas, para series o para cualquier cosa de ficción. Pero sí, también para rol, así que podéis tomarlo como queráis. Pero eso, voy a ir, yo seré un poco el máster, el El narrador, narrador. venga, el narrador, ¿Ves cómo y es voy, una partida de rol? sí, entonces voy a introducir los mundos. Yo introduciré un mundo, haré una especie de pequeña descripción sobre el mundo y después daré paso a Maeva y a Nix para que nos muestren, que nos describan sus personajes. Así que sin más dilación, voy a ir presentando el primer mundo. El primer mundo es el mundo de fantasía medieval, por así decirlo, ¿vale? Es un mundo de castillos y dragones, donde la magia forma parte del día a día. Un mundo donde hay elfos, humanos, medianos, enanos, y también hay paladines, ladrones, magos y aventureros. En este mundo hemos contemplado batallas épicas entre fuerzas sobrenaturales y seres que están más cerca de los dioses que de los simples mortales. Y en este mundo es donde aparecen nuestros primeros protagonistas de hoy. Así que ya tenéis un poco una introducción del mundo, fantasía medieval, y vamos a empezar con Maeva. Maeva, preséntanos tu personaje. ¿Cómo sería un personaje en un mundo de fantasía medieval? Vale, Personaje con discapacidad. a mí cuando me presentaste este mundo, o sea, pensé varias opciones y al final me decanté por un personaje que yo había creado para una historia, cambiándolo un poco porque no estaba en un mundo medieval, pero que a mí me parece que podía pegar. Y se llama Vega y es una bruja que vive junto a su hermana pequeña, y tiene una pequeña tienda de artilugios mágicos. Tiene 33 años y hace 5 que comenzó a tener síntomas de una enfermedad que ella no le pone nombre porque en esa época no tenían nombre tantas enfermedades, pero que yo ya os digo que es esclerosis múltiple. Comenzó con sensaciones raras, como que la pierna se le dormía cada X tiempo y no podía moverla, y luego empezó con dolores y cada brote era más intenso que el anterior. Por suerte, su hermana es una buena pocionera, que las pociones y eso le ayuda a mitigar el dolor, aunque sigue teniendo los otros tipos de síntomas. Y ella además, como es maga, puede manipular la madera para ir encima de su silla favorita, caminando en las patitas haciendo como una arañita. Es algo que me gusta mucho. Y también en los mejores días también puede usarla como bastón, o sea, la madera le sirve para todo a la muchacha. Y antes vivían en el bosque. Y por muy hábil que sea ella con su magia, eso dificultaba bastante el tema de moverse. Sobre todo porque en el bosque en el que ellas vivían apareció un ser mágico que se alimenta, o sea, un ser monstruoso mágico que se alimenta de la magia de brujas como ellas. Entonces tuvieron que ir a la ciudad, abrir ahí su tiendecita y de paso buscar a alguien que las ayude a matar a ese monstruo porque ellas solas están en peligro. Y ese es el personaje que creé. ¡Qué guay! ¡Qué Me guay! gusta mucho. Así que nada, ya vamos a ir
con Nyx, su personaje, en el mundo de fantasía medieval. Nyx, adelante. Vale, pues mi personaje es Gaarin del Lurie, que es elfa. Y vive en un pueblecito costero. Y ella es ladrona. O sea, ella roba. Además, vive sus aventurillas con su familia encontrada. Vive sus aventurillas por pueblos de al lado, donde hace representaciones. Y roba a los ricos de los pueblos de al lado para dárselo a los que más lo necesitan. Y pues eso, tiene una silla de ruedas. Bueno, su discapacidad es un poco como la mía, es espina bífida, pero claro, en este mundo no se llama espina bífida. Y bueno, tiene una silla de ruedas, lo que los roleros llamamos la silla de ruedas de combate. Es que me encanta el concepto. Sí. Es súper badass. Y además es una silla con muchísimos cachivaches, muchísimos bolsillos, muchísimas piedrecitas, muchísimas cositas que le evitan. Y pues eso, se dedica a sus aventurillas. También ha peleado con monstruos. No es mala peleando con monstruos. Se ha tenido que medir mucho contra todo tipo de monstruos para salvar su vida a veces de situaciones un poquito peliagudas. Pero bueno, eso ella lo que más hace, lo que se dedica es a, pues eso, es ladrona. ¿Qué? Es una pícara. Sí, es una pícara, es una picaruela. Sí, además no sé si lo he dicho, es elfa. Sí, lo he dicho. Es elfa, tiene orejas de elfa. Me encantan las orejas de elfos grandes. Y eso. Bueno, pues. tengo preguntas aquí para los dos. Ya un poco imaginación para los dos, ¿vale? Esto ya es un poquito realista dentro del mundo de fantasía. Os voy a hacer la misma pregunta a los dos, así que os podéis ir pensando. Primero a Maeva. Vale. Pero, ¿cómo ven a vuestro personaje su entorno dentro del mundo de fantasía medieval o dentro del pueblo o de la ciudad donde está viviendo el personaje de Maeva o donde vive el personaje de Nyx? ¿Cómo ve su entorno el tema de la discapacidad o el tema de su problema, en el caso de que esto sea un problema? Adelante, Maeva. Claro, como es un personaje que ya creé, tengo lo que en ese momento cree que no es ni la misma ambientación ni nada. Pero los personajes más allegados que creé para este personaje pensaban que ella llevaba el tema de la discapacidad relativamente, con dignidad. Ella ella si tenía que pedir espacio, pedía espacio. En plan, no tenía vergüenza a exigir lo mínimo. Mientras que otros personajes que en esa misma historia creé, sí, también tenían otras discapacidades y sí tenían ese de no quiero molestar, ¿sabes? No quiero que vergüenza, y la veían a ella y decían, ostras, es que yo también tengo que pedir lo mínimo, que me traten bien. Entonces, esas personas más allegadas sí que la ven con esa especie de admiración por el carácter que tiene, de saber qué es lo que necesita y que tiene que poder tenerlo, que es, no de quedarse callada pensando que ella es la molestia, que ella no es la molestia, es el mundo que no está adaptado para ella lo que es la molestia. Ella no tiene ningún problema, más allá de que le duelan las piernas como a mí. Genial. Otras personas, a mí es que cuando escribo no me gusta mucho poner muchos personajes capacitistas. No me gusta que haya mucha sensación opresora, porque al final también quiero en mis historias conseguir un ambiente algo más agradable, ¿sabes? Para gente que es como yo, que es como tú y que merecemos tener una vía de escape y
que tampoco Sí. se nos mire raro todo el rato. Es como. Entonces, Claro. normalmente no suelo ponerlo. Y me resulta raro pensar que efectivamente lo más normal es que, por desgracia, en esa época además, que la viesen un poco como un estorbo por la mentalidad de la época, que tristemente sigue siendo así. Pero no es algo que a mí me guste reflejar. Así que probablemente no lo reflejaría tanto. O sea, o sea, sé que existe, Sí. pero yo prefiero dar una visión algo más desde el propio colectivo de apoyo en vez de mostrar ese rechazo que todos sabemos que tenemos. Yo creo, en opinión mía, que en la época, digamos, en fantasía medieval, lo que hay, está claro, es diversidad. Sí, claro. Entonces, yo creo que habría, no sé, esto es una imaginación, pero yo creo que habría un poquito más de respeto que en el mundo real, por el hecho de la diversidad, ¿no? Al haber, digamos. Pues tienes toda la razón, sí. Es que yo es que vengo con un sesgo mío, que yo es que escribo fantasía ambiental en el mundo real. Entonces, Sí. claro, vengo con ese chip y claro, yo Sí. vengo de escribir fantasía en los años 30, fantasía en los años 10. Entonces, claro, vengo con el chip de hacerlo realista. Sí, Pero sí, claro, sí. es que si estamos metiendo elfos y nadie se extraña porque hay un elfo, ¿por qué se va a Claro. extrañar porque una chica vaya Claro. con una silla? O sea, tienes Claro. toda la razón. Eso es. Por ejemplo, yo siempre digo El Señor de los Anillos, que es una de las obras que más me gustan. Hay un orco, que es un capitán orco importante, que va muy cojo. Es una persona muy Claro. coja. Y no hay nadie que le critique o le diga algo como señalando lo que le pasa, porque al final es un rango superior. Entonces, es decir, es un capitán, un comandante, algo así. Entonces, no hay está cojo, nadie dice eso. Y de hecho, No, claro, nadie hace el comentario. claro, entonces también se valora un poco el tema de la diversidad. Al final, en fantasía, pues eso que decimos muchas veces, Al ¿no? final De puedes que, hacer el mundo que tú quieras. claro, Y lo si que en tu decimos mundo muchas no veces, hay capacitismo, pues no hay. Ya está. claro, esto cuando se quejan, ¿no, Nix? Cuando se quejan del tema de la silla de ruedas, ¿no? En fantasía medieval, y es como, Sí, pero si sí, hay es una dragones, hay dragones, que Si hay no puede haber Porque no va a dragones, silla. haber sillas de combate. ¿cómo no va a volar mi silla de ruedas si hay un puñetero dragón volando en el cielo? Correcto. Claro, Y claro. bueno, acabamos con la pregunta de Nix, que es la misma que Maela. Vale. Nix, ¿cómo veían a tu personaje en su entorno? ¿Cómo lo ven? Pues en mi entorno la ven como una tía, pues, joder, no es además una chica orgullosa, sabe pedir ayuda cuando tiene que pedir ayuda. Quiero decir, no sé hacer esto, necesito yo. Además, ya lo he dicho, tiene su familia encontrada que, joder, la va a ayudar en todo lo que necesite. Entonces, no tiene esa coraza, digamos, de, Sí. joder, pero es todo lo independiente que puede gracias a la silla. Porque ya te digo, la silla tiene de todo y más. Claro. Aunque muchos se quejen. Pero Me bueno, encantan los personajes que tienen muchos cachivaches, o sea, son hiper... sí. Entonces me encanta. Sí, es muy resuelta además en ese tema. Y por lo demás es un poco de la gente, o sea, por los pueblos a los que ha ido y tal, la gente como que la respeta mucho. Porque como como la gente sabe lo que hace, pues es como qué tía más guay. Cómo se enfrenta Yo lo haría, yo la vería así, la verdad. Yo la cómo se vería como enfrenta que el poder. tía más guay que roba a los ricos. Y además, A dárselo a los pobres. y además haciendo interpretaciones, porque es lo que hace, o sea, va por los pueblos haciendo interpretaciones, como Tantalus de Final Fantasy IX. ¿Habéis jugado? Sí. Vale, Sí. pues eso, literal. Sí. Eh, Pues genial. y eso. Es un poco de el pueblo la adora, los poderes la tienen de muy chunga y de son un poco capacitistas hacia ella. O sea, las autoridades sí es verdad que son un poco Es que capacitistas hacia ella y tienden a las autoridades son siempre un problema, da igual el mundo en el que estés. tienden a infantilizarla, a tratarla un poco más mal, pero ella siempre se sale con la suya, entonces. Genial,
¿De qué les sirve? Correcto. Pues oye, hemos pasado, vamos a hablar de chip y hemos pasado. Por cierto, déjame decir, Hugo, Adelante. el layout que nos ha preparado nuestro editor Ángel es brutal, ¿eh? Son muy monos, muy chulos. Sí. Está muy bien. Bueno. Y más pues que vais a ver. Sí, nos quedan aún más. Layouts son la pantallita que sale, si nos está viendo en directo, la pantalla que sale de fondo para un poco narrar un poco visualmente lo que estamos haciendo. Vamos a ir al siguiente mundo, que es, por así decirlo, espera un momento. Tenemos una pregunta en el chat, venga, una pregunta para Nix. David nos pregunta, ¿sería una silla estilo Inspector Gadget? Es decir, cualquier persona que la vea parece una silla normal, pero cuando la necesitas te has gastado los cachivaches, o está todo siempre visible. Está todo visible, o sea, puedes ver cada piedra, Hombre, tiene bolsillos ocultos, porque claro, un ladrón nunca va a revelar. Factor sorpresa. Claro. Pero sí es verdad que puedes ver, piedrecitas, ciertas partes mecánicas, sí las puedes ver. Sí. Algún arma por ahí también puedes ver. Sí. Por cierto, el dato que os doy, el Inspector Gadget es un personaje con discapacidad, ¿no? Porque tiene un accidente y le colocan un montón de máquinas en el cuerpo. Así que ahí lo dejo. Bueno, seguimos. Vamos a trasladarnos ahora al mundo real, ¿vale? Es un cambio de mundo, ya hemos pasado de fantasía medieval al mundo real. Os voy a hacer un poco la introducción, un poquito de mundo real, ¿de acuerdo? Ahora estamos en una ciudad del presente, quizás Madrid, Barcelona o Londres. Calles llenas de gente, el ruido del tráfico, las tiendas a rebosar, edificios de todos los tamaños y de todas las formas, personas atrapadas en un bucle de explotación laboral, estrés y ansiedad, risas, llantos, movimiento constante en esta gran ciudad que casi nunca duerme, porque el capitalismo nos obliga a ser productivos a cualquier hora del día. Una ciudad donde si no consumimos, nos consumen. Bienvenidos a este mundo. Le toca a Maeva, adelante, tu personaje. Vale, mira, yo cuando me propusiste el podcast y me dijiste lo de los 3 mundos y tal, yo me propuse no hacer un personaje sordo, pero lo hice, porque me puede el corazoncito. Porque pongo en contexto un poco, mi abuelo era sordo y para mí era, o sea, es una de las personas más importantes para mí y yo meto muchísimos personajes sordos en mis historias y no podía no meter uno, así que he metido uno. Genial. Andrés es un estudiante de matemáticas y compite en torneos de ajedrez desde que era adolescente. Nació con sordera bilateral y su lengua nativa es la lengua de signos, lo cual complica bastante la comunicación con la sociedad en general, porque aunque él lee los labios y entiende a la gente, pocos intentan hacer lo mismo con él. Por ello, desde que entró en la universidad, va de nuevo a un logopeda para que le ayude con la pronunciación y poder tener un futuro algo más próspero para la sociedad. Y aquí aparecen dos problemas. Principales para este muchacho. Uno, necesita ahorrar por todos los medios para poder competir en el Mundial de Ajedrez. Y dos, está fuertemente colado por la estudiante interina de su logopeda. Oh, interesante, interesante. Sí veo. Buah, es que esto... Muchas cosas. Bueno, vamos a ir con Nix ahora, personaje de Nix, adelante. Vale, pues os presento a Jesús. Jesús es un joven barcelonés. Tiene 20 años y está estudiando ciencias políticas. Tiene síndrome de Down y es un chico que participa mucho digamos que es activista también y participa en muchas protestas a favor de la discapacidad. Quiero decir, hace muchas protestas, va a muchas asambleas, es muy activo en este tema. Y otro hobby que tiene nuestro Jesús es la repostería.
¡Oh, me encanta! ¡Qué guay! Y a Jesús le salen los tiramisús de rechupete. Y Qué guay. de hecho, siempre, cada vez que hay una reunión, alguna asamblea, es quien se encarga de llevar la merienda. Esa gente es la mejor gente, la que lleva merienda a las asambleas. Por La mejor supuesto, gente. la que da de comer. Totalmente. Y un poco eso. Qué guay los personajes, me gustan mucho los dos. Bueno, a ver, voy a hacer preguntas así improvisadas. Tengo una un poco genérica, ¿vale? Ya que me habéis hablado de Andrés y Jesús. ¿Creéis que son posibles estos personajes en mundo, o sea, es decir, en series, películas o libros? Porque tenemos muy pocos personajes con esa estructura tan normalizadora. ¿Qué creéis que les falta un poco? ¿Qué nos falta un poco en la ficción para que se lleven a personajes más normales? Es Que nos complicada esta falta. pregunta. Yo los veo perfectamente posibles. De hecho, por suerte, o sea, todavía queda mucho. Vemos muy Sí. pocos personajes, tanto con sordera que hablan con lengua de signos como con síndrome de Down, se ven muy pocos, pero ay, que no me sale el título de la serie. En Solo asesinatos en el edificio hay un Sí. personaje que Sí, estoy correcto. enamorada de él, o sea, lo amo a ese muchacho que además es muy guapo. Me gusta mucho. Teddy habla en lengua de signos. Y entonces, Sí, correcto. también en la película de Eternas hay un personaje signante que Sí. de hecho eso fue la mayor muestra de lo importante que es la visibilidad de las cosas, de cualquier cosa. Porque cuando se estrenó Eternas subió muchísimo las matriculaciones en clases de lengua de signos. Qué Fue guay. fantástico. Qué guay. Qué importante que haya representación, ¿no? Aparte de. Sí. Sí, por eso hacemos este podcast. Qué importante que haya representación. Y quería hacer un poco también una reflexión, porque me gusta mucho que Nix haya traído un personaje con discapacidad intelectual. Porque prácticamente no hay personajes con Pero discapacidad. nada, cero. Sí, y ya no solo, fíjate lo que voy a decir, ya no solo en ficción, sino que estaría bien, ojalá alguno nos escuche, que gente con discapacidad intelectual hiciese más cosas en público, más contenido en redes sociales, porque creo que es necesario que la gente con discapacidad intelectual hable más, porque creo que hay mucha invisibilización, así que mola mucho Luis que haya traído este personaje, porque es como que mola que se hable más de esto. Y además, sobre todo con este rol que le has hecho, que me parece muy guay, que está estudiando ciencias políticas, porque, una vez más, vamos a decirlo de siempre, tener una discapacidad intelectual no te impide hacer cosas. Claro, correcto. Esto Es por lo que le he creado. Sí, Para correcto. Sí, romper ha sido un puntazo. este Sí, estereotipo que hay sobre las personas con discapacidad intelectual. sí, Porque también pueden correcto. estudiar ciencias políticas y ser, joder, próximos líderes. Ojalá. Sí. Ojalá. Es que me recordaba a la campaña esta que hubo, no me acuerdo de qué asociación de síndrome de Down precisamente era, en la que decía de si no me enseñas, entonces no, efectivamente no aprendo, pero si me enseñas Claro. aprenderé. O sea, es que era una campaña bestial, porque ponía el foco en el problema no soy yo, es que tú no quieres enseñarme a hacer las cosas, Claro, porque correcto. crees que no puedo, entonces no vas a enseñarme. Pero si me enseñas lo haré. Claro. Y ahora pregunta para Naira, que se me acaba de ocurrir sobre su personaje, el que has dicho que es sordo, ¿no? Vale, me gustaría saber, porque yo he visto la serie Echo, ¿vale? Una serie de Marvel. Ah, sí, también la he visto, Vale, me gustaría saber si tu personaje estuviese, por ejemplo, en una película o una serie, a ti, esto es una pregunta un poco rara, ¿vale? Lo siento. ¿Te gustaría poner, por ejemplo, muchos silencios en la película o en la serie para que la gente se diese, empatizase más? ¿O realmente no es tan necesario? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que sí que al final, si es que el personaje está hablando además en lengua de signos, lo normal es que, o sea, Claro. incluso que se le oiga vocalizar, porque muchos
sordos vocalizan perfectamente, ¿sabes? Pero también un poco para mostrar esa diversidad de que hay sordos que vocalizan, sordos que no vocalizan porque no quieren, sordos que vocalizan pero no se, o sea, como no se oyen, tienen dificultades. Yo creo que una diversidad de personajes sordos, desde los que hablan normativamente, llamémoslo así, Sí. a los que no hablan porque no quieren, porque no se sienten cómodos o lo que sea, yo creo que todo el espectro de posibilidades debería estar. Entonces, cuando les toque a los que solo signan, pues habrá silencios y tendrás que leer los subtítulos si no sabes lengua de signos. Qué guay que hayas dicho esto, porque creo que es muy necesario decir que hay un espectro tanto en personas sordas como en personas ciegas, que la gente se queda como los sordos, pues es alguien que no escucha y ya está. Y hay muchos niveles, hay muchos grados, hay muchas formas, no es lo mismo sordo de nacimiento que sordo que haya adquirido la sordera, igual que de los ciegos, que no es lo mismo un ciego que tenga un porcentaje de visión baja o que no tenga porcentaje de visión, es decir, digamos que hay muchos grados y niveles y está guay que lo digas porque hay mucha variedad de sordera. Así que nada, me ha parecido súper interesante y creo que es necesario que se hable más de la diversidad dentro de la discapacidad, porque al final no es todo blanco o negro, hay muchos grises y muchas formas de verlo. Así que nada, oye, genial. Vamos a ir a... ¿Queréis añadir alguna cosa? ¿Alguna cosa más? No. Solo combatir el mito que mucha gente cree que la lengua de signos es, que para empezar, es lengua, no lenguaje, por favor. Sí. Es que eso, estoy muy metida en esto, ¿vale? O sea, no, genial. Que no es universal, que la gente tiende a creer que es universal y no, o sea, de hecho tiene muchos regionalismos, es como un idioma más. Entonces cada país tiene su idioma, su lengua de signos y de hecho hay lengua de signos valenciana, lengua de signos gallega, o sea, sí. Qué guay. Es un mito que está muy extendido ese. Genial, vamos aprendiendo cosas. Y yo lo que quiero añadir es que la discapacidad intelectual, quiero decir, no condiciona a nadie. Cualquiera puede estudiar lo que quiera y llegar a ser lo que quiera, porque eso no te condiciona. Y si me estás viendo y tienes discapacidad intelectual, sé un poco como Jesús y coño, sal a la calle, protesta, quema la calle. Claro. Correcto. En general todos deberíamos quemar la calle, ¿eh? Porque... Sí, eso, correcto, así como norma general me parece genial. Pero una cosa, llegar a la discapacidad intelectual, importante, el tema de, como hemos dicho, sordera y ceguera, y también hay muchos grados en discapacidad intelectual, ¿vale? Lo digo porque correcto. no es todo una descripción básica, no, hay muchos grados, hay muchas personas, muchas discapacidades intelectuales, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, el tema del síndrome de Down, hay mucha desinformación sobre ello, hay mucha gente que los trata fatal y, bueno, eso que me parece interesante también hablar de que hay muchos grados, así que, bueno, pues nada, estamos aprendiendo en este podcast, estamos un poco desvariando un poco sobre diferentes temas, pero esto mola, así que genial. Vamos a pasar al siguiente mundo y el último mundo, pero bueno, voy a introduciros en él. Vamos a hablar del mundo cyberpunk o cyberpunk, como queráis decirlo, ¿vale? Y os hago un poco de descripción, ¿vale? Bienvenidos al futuro. Edificios altísimos, negros y metálicos, ambiente oscuro. La contaminación ha hecho que casi siempre sea de noche en este mundo. Coches voladores, letreros con luces de neón en cada calle, seres que no saben si son robots o humanos, tecnología al servicio de la gente o gente al servicio de la tecnología, cyborgs de todos los tamaños, máquinas rarísimas que no sabemos muy bien cómo funcionan. Estamos en un lugar con muchos humanos, pero con muy poca humanidad. Bienvenidos a este futuro sombrío y helado. Bienvenidos a este mundo. Empezamos con Maeva, otra vez, como nuestra invitada. Pues adelante, mundo cyberpunk. Este es mi self-insert, o sea, soy yo, literal. Vale, genial, adelante.
La unidad auxiliar de laboratorio Prax CD35, apodada como Praxedes, es un androide creado para ayudar a los mejores investigadores en sus trabajos experimentales. Durante años estuvo trabajando sin problemas. Sin embargo, después de analizar unos datos corruptos, un día su software empezó a fallar. La señal entre el disco duro y las extremidades comenzó a dar fallos que provocaban sacudidas espontáneas o incluso que no pudiera moverlas. Además de estos fallos, daba fallos en la memoria a corto plazo, bajadas súbitas de la batería o que no pueda entrar en modo hibernación. Aunque le hayan llevado a múltiples ingenieros e informáticos, nadie logra arreglarlo, porque el cuerpo de Praxedes no tiene ningún chip fundido ni ningún cable roto. Es su programa lo que falla, y desinstalarlo sería desinstalar todo lo que sabe y lo que es. Así que el droide intenta trabajar lo mejor que puede, con miedo de acabar en un desguace. Muy guay, muy guay. Es que cuando me dijiste Cyberpunk y vi androides y cosas, y yo dije, es que mi enfermedad siempre en todas las páginas que tú entres a información, siempre lo comparan con un ordenador que le funciona mal el software. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Ostras, qué guay, qué guay. Siempre hacen esa analogía de el ordenador está bien, pero el programa está mal. Sí, correcto. Nix, adelante, te toca. Vale. Pues yo os presento a Nix Gray, que es una hacktivista, para quien no sepa el término. Hacktivista es una activista hacker hongkonesa y trabaja, digamos, como reparando los aumentos de la gente, ¿no? En plan, reparándoselos, pero sin coste. O sea, ella lo hace desinteresadamente, lo hace porque quiere. Es, digamos que es no es enfermera, es mecánica. Y bueno, repara aumentos y también trabaja en una asociación por los derechos de los aumentados. Porque considera que en un mundo donde impera el capitalismo tan rabioso y las empresas lo dominan todo y de forma tan asquerosa, pues los aumentados, que ahora mismo, digamos que como que sus vidas se ven como hipotecadas por las empresas, pues tienen derecho a que no les condicione la vida, digamos. O sea, nadie tiene por qué pagar un montón de dinero porque le reparen un aumento en un brazo, un aumento en una pierna o en un ojo. Entonces ella se dedica a eso. Repara aumentos y está en una asociación por los derechos de los aumentados, donde también hace protestas, un poco en el futuro un poco violentas, porque es un poco violento, pero bueno. Es Cyberpunk, es lo que toca. Sí, es lo que toca. Hay que pelear por los derechos de la forma que sea. Y bueno, esa es mi Nix Grey. Otra que lo entiendo más la gente, ¿cuál sería la discapacidad en este caso? ¿Perdona? ¿La discapacidad cuál sería? Le faltan las dos piernas. Importante detalle. Ay, perdona, es que no lo he dicho, perdóname. En un accidente perdió las piernas y tuvieron que implantarle 2 aumentos, pero que también son súper cachivaches, o sea, tienen kit de reparaciones, tienen armas por si las necesitase, tiene medicamentos, tiene de todo, o sea. Sí. Pues tengo una pregunta general ya para los dos, porque esto hay que decirlo ya. Estamos en un mundo cyberpunk y está la pregunta obligada. ¿Un cyborg
o un androide es una persona con discapacidad. Sí. Ojo, Bueno, ojo, es depende. que Depende. estuve en un... Claro, no, porque no es lo mismo un droide que un cyborg. Sí, No correcto. es lo mismo. Venga, Entonces, va. el androide es un robot. En Sí, este caso es un robot, o sea, mi droide es un robot discapacitado, pero no es una muy persona bien. discapacitada, es un robot, nació robot. Y androide es una persona que ha sido mejorada como los de Nix. Vale, Que ha sido mejorada y muchas veces, o sea, es por una discapacidad, o sea, muchas veces Claro, claro. porque eso, en el Cyberpunk se ve muchísimo, que falta un brazo, pues toma, aquí tienes tu claro, brazo mecánico muchísimo. claro. O te falta un ojo, pues toma tu ojo cyborg. O sea, es que yo cuando empecé en 2021 a tener los dolores, me dolía muchísimo, o sea, y yo es que decía, es que quiero que llegue la era cyborg para quitarme la pierna y ponerme una de robot porque el metal no duele. Era lo que le iba diciendo a todo el mundo. Entonces, Claro, pero si que tú a ver, que tuvieses, ponerte una pierna no es tan fácil como eso, pero entiendes por dónde va el asunto. si tú tuvieses una pierna robótica, ¿serías una persona con discapacidad o no, Maelo? Sí, porque, o sea, sin esa pierna Claro. robótica, o sea, como si dice, como una prótesis, ¿no? O sea, si Sí, tienes una prótesis, sigues teniendo una discapacidad, aunque tengas una prótesis, por muy chula que sea sí, la prótesis. Claro, correcto. Es que correcto. el otro día había una persona que decía, o sea, alguien que decía, es que tú no eres sorda de verdad, otra vez volviendo a los sordos. Tú no eres sorda de verdad porque te pones audífonos y oyes. Y es como que tú, ¿qué estás diciendo? O sea, claro que es sorda, o sea, se quita los audífonos y no Claro. oye, o sea, es como, no sé, Claro, es de claro, lógica. claro, eso es. ¿No? Es que me parece súper Y interesante claro, o sea, porque mucha gente, esto, bueno, Nick, si quieres aportar algo de Claro, lo que ha dicho Maelo. por Sí, ejemplo, adelante. hay un personaje que a mí me gusta muchísimo, un videojuego que se llama Final Fantasy VII, que se llama Barret Wallace. Sí, Barret Wallace tiene un brazo que es una ametralladora. En sí, posteriores iteraciones, digamos, de la historia será ya como una mano robótica. Pero él sigue siendo discapacitado. Él, claro, claro. claro, es una mano, no es su mano, para que me sí, entendáis. sí. Entonces, claro, él sigue teniendo una discapacidad. Esto lo digo mucho yo, el tema de las manos, las piernas robóticas, como Maeva. Digamos que yo siempre pienso lo mismo, y es que la gente siempre piensa en el apartado guay. Digamos, el No, apartado guay claro. es, claro, si tú tienes una mano como Barret, donde tiras, pues eso, es una ametralladora en vez de una mano, pues para pelear en un ejército, maravilloso. Pero si, por ejemplo, te quieres servir un café, ¿vale? Con una mano ametralladora, un No, café es Pues, no es muy pues complicado. funcional, no, la es verdad, no muy es muy complicado. funcional. Claro, yo creo que la gente nunca piensa en el día a día, siempre piensa en lo guay que es. Yo siempre me baso en la serie de Full Metal Alchemist, ¿vale? Ah, sí, estaba pensando justo en Fullmetal Alchemist. Claro, el protagonista Edward, ¿vale? Claro, Le falta una mano, o sea, le falta un brazo y le falta una pierna, si no me equivoco. Entonces, él tiene prótesis mecánicas que están muy chulas, es decir, están muy guay, pero en varios momentos de la serie se las quita para arreglárselas. Por lo tanto, tiene una discapacidad, porque hay gente que piensa, es Claro. que ya su discapacidad ya no la tiene porque ya no, porque ya tiene funcionalidad estándar, pero no es así. Tienes Es decir, razón de que mucha gente cuando ve este tipo de personajes, como puede ser Edward Elric, puede ser el Soldado de Invierno, sí, no los ven como discapacitados por eso, claro, porque es como no cuenta, no, pero a ver, es que por muy chula que sea la prótesis, sigue sí, siendo una prótesis, que para claro, empezar o sea, claro, claro, sigue siéndolo. claro, claro, eso es, por muy super brazo que sea, por muy super arma, joder, sigue siendo un sustituto de tu brazo. claro. Va a ir siempre peor que Claro, tu brazo. O sea, es decir, Claro, tu brazo va a funcionar siempre mejor que una prótesis, aunque la prótesis claro, sea genial, evidentemente. sí, es Y así. es no hay que... además es buen ejemplo que has puesto el de Edward, porque Edward se la tiene que arreglar, Sí, Sí, sí. claro, claro, que encima se eso es. rompe. Sí. Claro Esto que es, se rompen. esto, una vez más, vamos a profundizar un poco a nivel filosófico y es el concepto de la discapacidad que tiene la gente, que lo piensan como algo malo. ¿Qué pasa? Que cuando ven un personaje guay,
que Claro, es mola, verdad. ya no la Pero asocian no a lo consideran discapacidad. discapacitado. Claro, No, porque claro. mola. ¿Cómo va a molar a alguien con discapacidad, no? De hecho, es que me acuerdo de gente, incluso de cuando no me acuerdo, hace poco las discusiones esta de que se podía haber personajes discapacitados en fantasía y gente que decía, es que cuando se ha visto un superhéroe con discapacidad y es como Charles Xavier, o sea, es como, no eres tan fan de Marvel, Ahí no tiene, conoces a sí. Charles Xavier, al Daredevil, Profesor X, a Daredevil. correcto. Es Bueno, como, pero es que eso no lo piensan, no. claro, porque no, Porque claro, la asocian a guay, personaje chulo, cómo mola. Claro, además sí, es que, sí. sobre todo porque la discapacidad la asocian mucho al porno emocional. Y como no Claro, hay porno emocional en esas historias, porque simplemente son personajes que son así, sus tramas no giran en torno a darte pena, no lo asocian con que hay discapacidad de por medio. Pero sí, es como, correcto. ahí los tienes, los has El, tenido toda ej- la vida. el ejemplo del proceso Xavier es buenísimo porque la discapacidad es muy evidente. Es que, Es decir, no es como, por así Sí, sí. decirlo, el soldado de invierno que tiene un claro, brazaco y dices qué guay como que tenga puñetazo. Pero Said Xavier es un señor que va en Está silla de está en ruedas. una silla todo el rato. Sí, claro, o sea, totalmente. es que es tan evidente que me chocó mucho que la gente no cayese. Y como, ¿cómo Claro. que no hay? ¿Cómo que no hay? Si está ahí el señor. Pero es que además, esto lo he dicho antes, en fantasía medieval, en el Señor de los Anillos hay gente con discapacidad. Lo que pasa que, como siempre digo, como no se menciona la palabra discapacidad, parece que no existe. Y esto es Exacto. muy injusto. Yo siempre digo que, hablando de la realidad, Cervantes es una persona con discapacidad. Claro, Lorca tenía discapacidad también. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Lorca? correcto. Tenía una pierna más larga que la otra y tenía que andar con bastón. Ah, claro. Eso es que no mucha gente lo sabe. Es que yo me leí la biografía de Lorca en su día Genial. y ahí lo decía. Y de hecho en las fotos, si te fijas en fotos, no salen todas, pero en muchas sale con bastón. Sí. Lo diste con bastón, pero que sepas que como yo soy un ignorante, No, pues yo pensaba, pues típico mentalidad capacitista, por así decirlo, que decía lo de guau, bastón porque mola. porque queda guay. No, pero de Queda verdad guay. lo necesitaba. Claro, claro, claro. Claro. Pues, Otro pues, ejemplo de personaje que está diciendo David, por ejemplo, es Deadpool, que por mucho que se Es regenere, verdad, tiene cáncer. correcto. es verdad. Eso es. Eso es. Es que hay muchos personajes, lo que pasa que como no lo asociamos a discapacidad porque mola, pues se Claro, pierden los personajes. Hay que hacer un podcast sobre personajes de tema de fantasía. Mira, de fantasía molaría. Personajes de superhéroes sobre fantasía medieval con discapacidad. Podemos sacar un montón. Superhéroes, un montonazo. Lo digo porque para que la gente sepa que la discapacidad, y para esto ha servido un poco retomando un poco este discas, la discapacidad puede ser interesante, no es necesario que estemos hablando de sufrimiento todo el rato o de cosas malas o de cosas de tratar a alguien como alguien inferior. Hay muchas capas, hay mucha diversidad dentro de la discapacidad y para eso quería hacer un poco este podcast. Este podcast que se me ocurrió hace 2 semanas, yo enseguida hablé con Maeva, cuando se me ocurrió, se lo comenté a Maeva, porque sé que es escritor, y yo pensé, bueno, es que yo creo que le va a gustar y vamos, le Sí, gustó. sí. Entonces, es un podcast básicamente para que sepáis que hay personajes con discapacidad y que se pueden crear personajes con discapacidad sin necesidad de caer en los tópicos porque hay mucha variedad y se puede tener mucha variedad. Así que para eso es un poco esta idea de podcast. No sé qué os ha parecido a los dos. A ver, cuéntame, Madera, ¿cómo te has sentido con este podcast? A mí yo me lo he pasado muy bien, es que me encanta crear personajes, es la parte de escribir que más me gusta. Y es que además me parece, yo siempre creo que tienes que escribir realidades, aparte de la tuya, que está genial, estupendo, maravilloso para dar visibilidad a la gente que es como tú, también hacer un esfuerzo de ponerte en la piel de otros, tanto si es una persona disca y haces otras personas discas con otras discapacidades diferentes, como si no eres disca pero quieres meter personajes con discapacidad, ese esfuerzo de a ver cómo me las ingenio para hacer una ladrona que vaya en silla de ruedas, ¿sabes? Ya es un ejercicio claro. de imaginación muy Claro, que se sale de los tópicos de fantasía. Y ya eso ya además es que te va a dar valor a tu historia. Aparte de por la diversidad, es que es como
vas a ganar también en originalidad, porque eso no Sí. se ve tanto. Estoy ganan. Claro, correcto. muy de acuerdo. Hay que decir una cosa también, que esto es muy importante. Estaría guay también, aparte de crear personajes con discapacidad, molaría mucho, es que esto es una cosa que me gusta decirlo mucho, que los escritores o guionistas o creadores de personajes en general preguntasen a personas con Sí, discapacidad. siempre. Correcto, que se es informen. claro. Por supuesto, o sea, en literatura, por lo menos en la literatura independiente, que es en la que me muevo yo, es muy importante, o sea, se valora mucho la figura del lector de sensibilidad, que es eso, es una persona, a poder ser más de una persona, porque cuando solo coges una persona, como hemos dicho, la discapacidad es, tanto esto se hace para discapacidad racial, para cualquier cosa de un tema o sea, sensible socialmente. Tienes que coger más de una porque cuando solo tienes una, tienes solo un rasgo en este caso, discapacidad, ¿no? Y como hemos dicho, es Claro. un abanico muy amplio y cuanto más tengas, más vas a abarcar en ese abanico, que nunca vas a llegar a la totalidad porque es imposible. Pero más cerca vas a estar de la realidad. Por supuesto, es muy importante el informarte bien y sobre todo tener empatía de decir, me gustaría que dijeran esto de mí. Sobre todo, o sea, me gustaría que me trataran como si fuera un niño pequeño Claro, Correcto. claro, correcto. ¿Y Nix, qué te ha parecido de Discas este? ¿Cómo ha llevado? Pues yo, como persona que le gusta muchísimo, pero muchísimo hacer personajes para el rol, yo me lo he pasado como un chiquillo. Yo me lo he pasado como un chiquillo. Me han gustado un montón tus personajes, que son súper chulos. Y La hacker, lo mismo digo de los tuyos. gracias. Pues Y, sí, y lo continúa. mismo, no, y que lo mismo digo, que informarse sobre otras realidades que también existen y escribir sobre ellas. Y cuando se haga un personaje en algún medio audiovisual, contratar a personas con discapacidad. Por Eso Dios lo también es muy pido. importante, sí, que los personajes, que den Por trabajo a las favor, personas. Sí, por favor Es lo que podrían pido. haberlo hecho también con la leyenda de Aang y no decidieron no hacerlo. No, Porque en la leyenda de Aang hay un personaje con discapacidad, sí. bueno, de hecho hay más de uno, pero un personaje principal con discapacidad y se dijo mucho de a ver si ponen una actriz ciega y al final creo que no lo hicieron. O sea, Sí, al final no. pero por ejemplo en Eternals, la chica que es sorda, sí que es sorda. Sí, Ella, la actriz, sí, es sorda de correcto. verdad. Y creo que en Echo también. Bueno, y sí, el hecho es que Echo no solo es sorda, es que también le faltaba pierna. Sí, es correcto, verdad. ¿Verdad? También le correcto. falta la pierna. Y Wicked, Es la verdad, película, Dorothy. la hermana pequeña va en silla de ruedas. Sí, va en silla de ruedas. Y la actriz también. Y la actriz también. Sí, es Así correcto. que, así que oye, poco a poco, muy Y sí, lentamente. y Silly en Sí. Doctor Who. Exactamente. Si no hablo Correcto. de Doctor Who, reviento, chico. Y vamos a ir acabando y yo me gustaría un poquito, ya que ha venido Maeva aquí, que si te apetece hacer un poquitito de promoción o de lo que quieras hacer sobre algún libro tuyo, algún relato, que si te apetece, adelante. Bueno, pues. Me queda en blanco, lo siento. Pues mis historias, como he dicho, suelen ser todas casi todas en fantasía. Tengo una de ciencia ficción, de hecho, la de ciencia ficción, todos los personajes principales tienen alguna discapacidad. Ujú. Fue porque precisamente por estas discusiones de es que no puedes meter personajes discapacitados en mundos de fantasía. Y dije, así van a ser todos. Todos. Para que os No pueden calléis. meter los que no. Que no, pues te los meto todos, o sea, cariño. Todos tienen algún tipo de discapacidad. En el libro que se titula Seremos de Cobre, que además también tiene mucha diversidad queer. En general, en todos mis libros hay alguna discapacidad o enfermedad discapacitante, que a lo mejor no llega todavía a discapacidad, pero sí que existe, está ahí.
Y nada, y que gané el premio Fandom, voy a hacer publicidad ya del todo, gané Claro el que premio sí. Fandom y mi libro o sea, voy a sacar 2 libros, que los 2 tienen, por supuesto, representación disca este año, así que, pues, creo que ya está. ¿Y dónde te pueden encontrar, Maeva? Vale, sí. A ver, a mí personalmente yo estoy en redes como con mi nombre, Maeva, en Blue Sky como Maeva N y en Instagram como Maeva Nieto, fácil encontrarme. Y si me queréis leer, en las webs de mis editoriales, Universo Alternativo y Literal, podéis encontrar los libros. Maravilloso. Pues oye, ya sabéis cómo encontrarla y ahora vamos a ir despidiendo. Hasta aquí ha llegado el programa, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias, Maeva, por estar aquí. A vosotros por haberme invitado, que me lo paso muy bien. Y gracias, Nix, por estar una semana más conmigo, como siempre. Hombre, tú invítame todas las veces que quieras que yo voy a venir. No te invito, eres el presentador. Tú invítame Hombre. todas las veces que quieras que yo voy a venir. No te invito, lo siento. Invita al presentador. Es más, yo me autoinvito. Eso sí, así me gusta. Pues hasta aquí el Discas de hoy, ha sido un placer enorme y ya sabéis, todos los lunes a las 7 de la tarde tenéis el Discas en Twitch y después lo tendréis en iVoox, en Spotify, en YouTube, un ratito después. Así que nada, ha sido un placer y el lunes que viene nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.